Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de el hecho y el acto jurídico. Este tema se encuentra dentro del marco de el hecho, acto y sujetos de derecho y gira alrededor de los conceptos jurídicos fundamentales. Ya hemos comprendido en qué consiste el derecho, los sujetos de derecho y su capacidad para obrar en el mundo jurídico. En este podcast vamos a estudiar cuáles son los hechos a los que el orden jurídico toma en consideración para atribuirles efectos jurídicos y cómo es que las partes pueden producir actos jurídicos con consecuencias válidas jurídicamente hablando. Tal es la teoría del hecho y del acto jurídico. Las actividades fundamentales de un abogado involucran el conocimiento de las consecuencias jurídicas de los hechos y actos en los que están involucrados tanto los sujetos de derecho como sus bienes, a efecto de prevenir o resolver situaciones o conflictos que pudiesen presentarse respecto de los mismos. Para ello, a lo largo de este podcast es necesario hacerse la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo hecho jurídico que acto jurídico? Como veremos a continuación, ambos producen consecuencias jurídicas, el hecho jurídico y el acto jurídico, pudiendo afirmar que solo el acto jurídico es el resultado de la voluntad del hombre, mientras el hecho jurídico es ajeno a ella. Para comprender esta diferencia, vamos a requerir conocer la teoría francesa y alemana del hecho y negocio jurídico respectivamente, dado que son las más difundidas y acogidas en la legislación mundial, siendo además la francesa parte del derecho positivo mexicano vigente. La teoría del hecho y el acto jurídicos. El derecho se ha preocupado por establecer una clara diferencia entre los actos que provienen de la voluntad del hombre y los fenómenos naturales que no provienen de esa voluntad, pero que sí traen consigo consecuencias de derecho establecidas en el derecho positivo de las diversas materias en que para su estudio y aplicación se divide. El derecho positivo toma como base la teoría francesa y alemana. La primera es llamada teoría tradicional, que tuvo su auge en el siglo XIX en los tratadistas franceses que comentaron el Código Napoleónico, mientras que la segunda tiene su consolidación en 1900 en la expedición del Código Civil alemán. El hecho jurídico. Ambas teorías comparten la conceptualización amplia del hecho jurídico, entendiéndose a este como aquel acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produce consecuencias jurídicas y que las producen precisamente por realizarse el supuesto previsto en la norma jurídica. Esto lo enuncia el autor de apellido Domínguez en su texto del 2011. Notarás que en este género están comprendidos los hechos de la naturaleza y del ser humano, es decir, con y o sin la voluntad humana, la cual, por decirlo de algún modo, constituye la categoría más amplia de la que se desprenden las subcategorizaciones o especies, para cuya comprensión se requiere identificar su parecido con el género inmediato anterior y sus diferencias específicas. Por eso se dice, por ejemplo, hecho jurídico en sentido amplio y en sentido estricto. Por ejemplo, si la ley establece que la autoridad administrativa debe sancionar a los comerciantes que venden sus productos en la vía pública, la realización del supuesto normativo o supuesto previsto en la norma jurídica va a tener vida cuando un particular ajuste su conducta a la hipótesis normativa, debiendo por lo tanto la autoridad aplicar la sanción positiva o negativa que para esa conducta establezca la ley, lo cual dará nacimiento a derechos y
u obligaciones. En esta misma categoría amplia encuadra, por ejemplo, la muerte de una persona, acontecimiento de la naturaleza sin intervención de la voluntad humana, es decir, por causas naturales o incluso por homicidio, donde sí interviene la voluntad humana. De tal forma que el comercio en la vía pública es el acontecimiento que realiza el respectivo supuesto jurídico indicado y por ello recibe el nombre de hecho jurídico. Estas categorizaciones vamos a poderlas encontrar en la obra del maestro Ernesto Gutiérrez y González en el título Derecho de las Obligaciones y, bueno, pues es recomendable su lectura. Retomando, podemos decir que ambas teorías consideran que el hecho jurídico en sentido amplio tiene dos especies: el hecho jurídico en sentido estricto y el acto jurídico. Para comprender la concepción de ambas corrientes, vamos a comentar lo siguiente. En sentido natural, la teoría francesa señala que es un fenómeno que se da en la naturaleza y que produce consecuencias de derecho. Ejemplo, un terremoto que puede causar la muerte de seres humanos, el derrumbe de diversas construcciones, pérdida de bienes o desaparición de personas en el caos, en cuyo caso se puede establecer como sanción la presunción de muerte por ausencia, como consecuencias jurídicas que surgen de un hecho en el que no intervino la voluntad del ser humano. La teoría alemana, por su parte, señala en sentido natural que, por ejemplo, podríamos decir que es todo fenómeno o acontecimiento que proviene de la naturaleza o en el que interviene la voluntad del hombre, sin el propósito de producir las consecuencias que en derecho atribuye como sanción. En sentido voluntario, dentro del concepto que estamos tocando del sentido estricto y bajo la teoría francesa, es un acontecimiento surgido de la voluntad del hombre que tiene consecuencias jurídicas, pero dichas consecuencias no fueron parte de esa voluntad. Por ejemplo, cuando alguien paga impuestos por un monto mayor al que le corresponde, ya que se encuentra la voluntad de la persona para pagar dicha cantidad, pero no es su obligación pagar ese monto, sino uno menor. La consecuencia jurídica sería que realice el procedimiento correspondiente para que la Secretaría de Hacienda le devuelva ese saldo que tiene a favor. Por eso es común decir que se quiere la conducta, pero no las consecuencias. Es decir, que la voluntad de la persona solo pretendía realizar, por ejemplo, el robo, pero no tenía la intención de entrar a la cárcel. En cuanto a el acto jurídico, según la teoría francesa, un acto jurídico consiste en todas las manifestaciones de la voluntad humana que tienen como propósito realizar la hipótesis normativa y también producir las consecuencias que la misma establece. Un ejemplo podría ser cuando una persona compra un bien, quiere adquirir su propiedad y acepta como consecuencia pagar su precio. Este acto se originó por la voluntad de la persona de adquirir un bien. Igual sucede en el matrimonio. La persona decide casarse y su voluntad también se encamina a producir la sanción, que en este caso es modificar su estado civil. Para la teoría alemana, por otra parte, es todo acontecimiento en el que también interviene la voluntad del hombre, pero para que surjan consecuencias jurídicas. Actos en sentido estricto son consecuencias que están previstas en la ley, sin que se puedan cambiar o queden a disposición de las partes. Por ejemplo, los impuestos deben pagarse siguiendo la metodología que para su cálculo establece la ley, sin que les sea permitido a las partes modificarla.
El negocio jurídico, por su parte, es en el que su autor, por voluntad y con autonomía, puede modificar las consecuencias jurídicas. Otro ejemplo de el negocio jurídico sería: una relación laboral se puede modificar en beneficio del trabajador para que ascienda en su trabajo, lo cual modifica las condiciones pactadas en su contrato de trabajo. Hablaremos a continuación del hecho jurídico y podremos ver que es un acontecimiento real que crea consecuencias de derecho, conforme a la hipótesis contenida en la norma. El hecho jurídico, en estricto sentido, es un acontecimiento realizado sin la intención de producir consecuencias de derecho, pero se producen. Hay hechos naturales y hechos del hombre. Los hechos del hombre pueden ser involuntarios, también pueden ser naturales, como el nacimiento, el parto, un temblor que origina la muerte o la muerte en sí. Y también involuntarios generados por el hombre, que podemos decir que son los delitos culposos. En hechos del hombre también tenemos los voluntarios, que son lícitos conforme a la ley, y los ilícitos, que son contrarios a la legislación. Hablando del acto jurídico, podemos decir que es la manifestación de voluntades cuyo fin es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Pueden ser unilaterales, por ejemplo, el testamento, o una declaración unilateral de voluntades, o bilateral o plurilateral. Pueden ser los convenios, un contrato, crea y transfiere obligaciones y derechos también, o un convenio que se puede modificar o se puede extinguir. En cuanto a la teoría alemana de los hechos y actos jurídicos, tenemos al hecho jurídico en estricto sentido, que menciona esta teoría que son hechos naturales, exactamente igual como lo menciona la teoría francesa. Los actos jurídicos, en este caso, también son considerados hechos del hombre, como en la teoría francesa, que significan actividades humanas que se colocan en el supuesto jurídico contenido en la norma. Por su parte, los negocios jurídicos son aquellos en los que su autor, por su voluntad y con autonomía, puede modificar sus consecuencias. A los fenómenos naturales se les atribuye el estatus de hechos jurídicos. Dice Galindo: porque el derecho ha considerado que poseen relevancia tal que afecta el orden de las relaciones sociales de manera importante, y por lo mismo los ha instituido en supuestos de normas jurídicas. El hecho jurídico propiamente debe ser considerado como la conditio sine qua non, o presupuesto lógico jurídico, para que se produzcan las consecuencias. En este caso, como ejemplo, podemos decir que puede ser la nacionalidad de una persona, ya que cuando una mujer próxima a dar a luz viaja, vuelve incierto el hecho de dónde va a nacer su hijo. La condición necesaria la constituye el nacimiento del individuo, y la consecuencia de este fenómeno o hecho jurídico relacionada con el lugar donde tuvo lugar el nacimiento va a ser la nacionalidad del neonato. Elementos de los actos jurídicos. Los actos jurídicos tienen dos clases de elementos: los de existencia y los de validez, pues el acto, igual que las personas, primero debe nacer y después podrá valer. La importancia de dominar tales elementos es para que al realizar un acto, éste satisfaga dichos requisitos y por ende produzca precisamente las consecuencias que su autor se propuso conseguir.
Por el contrario, su insatisfacción se sancionará con su inexistencia, al no cumplirse los requisitos esenciales o de existencia. O bien, puede sancionarse con su invalidez o nulidad, la cual puede ser absoluta o relativa, en caso de no acatarse los requisitos o elementos de validez. De esta manera, los elementos de existencia son, primero, la voluntad. Cuando es un acto unilateral o bilateral a través del consentimiento. Este elemento refiere además a que las partes tengan la intención de realizar el acto y de producir las consecuencias que la ley le establece. Esa voluntad debe ser libre de vicios como la violencia, lesión y el error, el cual se presenta bajo dos caminos: el dolo, que es la inducción al error, o bien la mala fe, que es la disimulación del error una vez conocido. Provenir también de personas capaces tanto de goce como de ejercicio, que de acuerdo a lo visto en este podcast implica ser titular de derechos y obligaciones, así como ejercerlos uno mismo o por medio de un representante. Otro elemento de existencia es el objeto, es la materia del consentimiento, es denominado objeto directo cuando se crea, transmite, modifica y o extingue derechos y obligaciones. Un ejemplo puede ser los deberes y derechos que las partes se propusieron crear, como en el caso de una compraventa. Transferir, como en el caso de una cesión de derechos, o modificar, como en un convenio donde se amplía la vigencia de un arrendamiento o cambia el precio de la renta. O también en la extinción, como la dación en pago, en donde una persona da un bien distinto al pactado originalmente a fin de saldar su deuda. También existe el objeto indirecto, que se refiere a la prestación de dar, hacer u omitir materia del acto, y este a su vez debe satisfacer diversas posibilidades. En una prestación de dar debe existir en la naturaleza o también poder llegar a existir. También ser determinado o determinable y estar en el comercio. La posibilidad del hecho de dar o de omitir debe ser posible, ser acorde a las leyes de la naturaleza o jurídicas, ilícito no ser contrario a la ley ni a las buenas costumbres. También la finalidad del acto jurídico debe ser lícita. Otro elemento es la solemnidad. Es la forma exterior que reviste un acto jurídico, elevada a rango de elemento de existencia, y cuya omisión, aunque no produce su invalidez, genera la inexistencia del acto, jurídicamente hablando. Tal es el caso del matrimonio, como también la subrogación y la novación. Un ejemplo completo de los elementos de existencia es el contrato que se celebra por alguna persona en nombre de otra, que a su vez no le dio poder ni mandato. El acto carecerá de la voluntad del dueño del negocio y no repercutirá en efectos en su persona, aunque sí para el pretendido representante. Otro ejemplo también referente a los elementos de validez lo podemos encontrar en la celebración de la compra de una casa sin acudir ante un notario público. En tal caso, el contrato privado existe, pero no vale frente a terceros, en cuyo caso deberá elevarse a escritura pública para lograr su plena eficacia. Tenemos, por ejemplo, los elementos de validez derivados de los elementos de existencia de los actos jurídicos, tales como, ya dijimos, la voluntad, que deriva en la capacidad de las partes y debe de tener y señalarse una ausencia de vicios del consentimiento. El objeto debe de ser lícito
y dentro de la solemnidad podremos encontrar la forma. Es importante conocer cada uno de ellos, ya que de no contener dichos elementos, los actos podrían ser declarados nulos o incluso inexistentes, y lo cual incide al momento de asesorar jurídicamente a una persona, ya que como profesional debemos contar con los conocimientos necesarios para que los actos jurídicos que celebran nuestros clientes sean válidos ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, de nada serviría nuestra asesoría en la celebración de un contrato o un convenio si posteriormente se va a declarar su nulidad. En cuanto a la competencia, además de ser parte del derecho procesal, tal como lo podremos estudiar más adelante, también lo es del derecho público, que en sentido lato define al ámbito, la esfera o campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. Este término se encuentra englobado a cualquier tipo de autoridad, ya sea legislativa, administrativa o judicial, de acuerdo con el artículo 17 constitucional. Sobre el tema de la competencia y la jurisdicción, el autor de apellido Gómez señala lo siguiente: jurisdicción y competencia no son conceptos sinónimos, no obstante, suelen a veces ser confundidos. Esta confusión se origina quizá por la íntima relación que priva entre los dos conceptos. Sin embargo, la jurisdicción es una función del Estado, mientras que la competencia es el límite de esa función, su ámbito de validez. Comúnmente, determinado órgano jurisdiccional tiene jurisdicción y competencia, pero también puede darse el caso de la competencia sin jurisdicción. Por ejemplo, cuando el juez es competente pero no ha conocido del caso, es decir, no ha habido todavía ejercicio de la acción. Juez competente potencialmente. También puede haber ejercicio de jurisdicción sin competencia, en el supuesto del juez que actúa fuera de sus atribuciones, es el juez incompetente. Dicho sea lo anterior, es preciso señalar que existen dos tipos de competencia, la objetiva y la subjetiva. La competencia objetiva se presenta de las siguientes formas. Primero, competencia en razón de la materia. Se da en relación a la división del trabajo jurisdiccional. Competencia en razón del grado. Esta competencia presupone las diversas instancias del proceso y trae aparejada la cuestión relativa a la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. Competencia en razón del territorio. Implica una división geográfica del trabajo que se determina por factores de tipo geográfico, demográfico, económico y social. Competencia en razón de cuantía o importancia del asunto. Se crean órganos judiciales para conocer asuntos de poca cuantía o de poca importancia económica, y en esos órganos se procura que el proceso sea rápido y barato. Competencia en razón de turno. Esta competencia se presenta cuando en el mismo lugar, en el mismo partido o distrito judicial existen dos o más jueces que tienen la misma competencia, tanto por materia como por territorio, grado y cuantía, entrando en turno dentro de un sistema de distribución de los asuntos nuevos entre diversos órganos jurisdiccionales, y se da en razón del orden de presentación y en razón de la fecha en la cual estos se inician. Competencia en razón de la prevención. Esta se da cuando existen dos o más tribunales que son igualmente competentes para el conocimiento de algún asunto. La prevención implica que el juez que primero conozca del asunto es el que determina a su favor la competencia, excluyendo a los restantes. Competencia por atracción. Esta última se da de acuerdo a la relevancia del asunto que el Estado le interesa conocer.
En cuanto a la competencia subjetiva, es la que se refiere a la persona física titular del órgano jurisdiccional, esto es, una persona física que se ocupe de las funciones públicas. Por esta razón, las leyes establecen los mecanismos para que a falta de funcionario público titular del órgano, otro venga a suplirlo para desempeñar sus funciones cuando aquel falte totalmente o cuando esté imposibilitado por razones legales para conocer determinados asuntos. El juez debe ser imparcial, ya que para ser efectivo el principio procesal de igualdad, el juzgador no debe tener ningún motivo, sea de interés, simpatía, reconocimiento, odio o amistad con ninguna de las partes, debido a que de ser ese supuesto podría favorecer su decisión a favor de quien guarde con él alguno de los sentimientos antes referidos, por lo que deberá evitar y combatir toda animosidad en favor o en perjuicio de cualquiera de las partes. En este contexto se manifiesta el impedimento del juzgador, por lo que al denotar cualquiera de esas causas, el juez deberá excusarse, es decir, dejar de conocer el asunto. No obstante, muchas veces el juez no se percata de algunas circunstancias como las antes señaladas o simplemente simula no conocerlas. Es entonces cuando alguna de las partes que se sienta amenazada por la inaceptación del impedimento del juez podrá interponer la recusación como expresión y en caso de insistirse en la competencia, aún habiéndoselo hecho notar mediante aquellos recursos en donde se hace valer, la autoridad incurriría en la responsabilidad por el ejercicio de la jurisdicción en la que está impedido legalmente. Esto podría dar paso inclusive a un procedimiento de responsabilidad, que no significa resarcimiento económico alguno a favor de la parte afectada, dado que nuestra legislación no contempla el resarcimiento de daños por parte del Estado por una actitud asumida en el caso antes mencionado. Como ejemplo, en la Constitución de España, en su libro tercero, título quinto, en sus artículos 292 al 297, regula la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, y en el libro cuarto, título tercero, artículo 405, se contempla la responsabilidad de los jueces y magistrados. En México se dan dos formas de combatir la incompetencia jurisdiccional mediante la inhibitoria y la declinatoria. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que es muy importante que dominemos la teoría del hecho jurídico, porque es aplicable a todos los actos jurídicos en cualquier materia, por mandato de los artículos 1858 y 1859 del Código Civil Federal. También nos hemos dado cuenta que un sistema jurídico introduce en él los acontecimientos de la naturaleza y los realizados por los seres humanos, precisamente bajo los binomios hechos-actos, lícito-ilícito, válido-inválido. La primera categorización de los acontecimientos que el derecho toma en cuenta para atribuirles un tratamiento jurídico es la voluntad humana, y que dentro de los actos humanos los hay unilaterales y bilaterales. Unos producen y transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones como el convenio, así como otros solo las crean y transfieren como el contrato. También hemos comprendido que en los hechos jurídicos puede o no intervenir la voluntad humana, y si interviene, ésta se limita a realizar la hipótesis, pero no con la intención de producir ni acatar las consecuencias o sanción. Los hechos pueden ser además lícitos o ilícitos,
del derecho civil o del derecho penal. Por otra parte, también hemos comprendido un sinfín de conductas que los humanos realizamos o que se producen en la realidad y el derecho no les atribuye ningún efecto jurídico, entendida como permisión débil, pues basados en el principio de libertad, un particular puede hacer todo lo que quiera, menos lo que la ley expresamente le prohíba. De modo que si un acto o hecho no es sancionado por la ley, su realización es libre, amparada por el principio de libertad. Y bueno, pues con esto damos fin a este podcast. Los invitamos nuevamente a que le den like a este episodio, a que se suscriban a nuestro canal y a que compartan nuestro canal Casa de Estudio, especializados, bueno, pues en la materia del derecho. Y también los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, que las vamos a dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, pues nos vemos en el próximo podcast. Hasta muy pronto. Muchas gracias.